Indígenas americanos, nuestra historia y lucha contra la colonización. Grandes héroes indígenas. ¿Qué pasaría si te dijera que la historia de la resistencia en América fue forjada por guerreros que nunca se rindieron, líderes visionarios y estrategas brillantes? En el vasto lienzo de la historia americana surgen figuras imponentes, almas inquebrantables que se erigieron como faros de valentía y resistencia. No eran héroes de capa y espada, sino guardianes de la tierra, defensores de la identidad y líderes de pueblos enteros que se negaron a ceder ante la marea de la colonización. Aunque incontables héroes anónimos lucharon con igual fervor, hoy nos sumergimos en unas historias de 15 líderes cuyas vidas fueron un testimonio del espíritu indomable de los pueblos originarios. Esta es la historia de su lucha, su sacrificio y el legado que perdura hasta nuestros días. América del Sur, ecos de la resistencia. En las profundidades de los Andes peruanos, la tierra resuena con los ecos de Túpac Amaru II. Nacido como José Gabriel Condorcanqui, este líder quechua era un hombre educado, un cacique noble que conocía la opresión tanto desde fuera como desde dentro del sistema colonial. En 1780 su paciencia se agotó. En un acto de desafío que sacudió los cimientos del virreinato, ejecutó a un corregidor español y encendió la llama de la más grande rebelión andina. Su visión era una nación libre, donde los quechuas, aymaras y mestizos pudieran vivir sin la tiranía de la corona española. Su lucha fue épica, reuniendo a decenas de miles de seguidores. Aunque la rebelión fue brutalmente sofocada y él y su familia fueron ejecutados de la manera más cruel, su grito de libertad no se extinguió. Túpac Amaru II se convirtió en un símbolo eterno de la resistencia indígena y su nombre una bandera de la autodeterminación. Lautaro. En los campos de la Araucanía chilena emerge el genio militar de Lautaro. Capturado en su juventud, este guerrero mapuche aprendió de cerca las tácticas y debilidades del ejército español, sirviendo como sirviente del conquistador Pedro de Valdivia. Su cautiverio no fue una derrota, sino un aprendizaje. Escapó, regresó a su pueblo y aplicó su conocimiento para revolucionar la guerra mapuche. Bajo su mando, los mapuches abandonaron los ataques frontales por una estrategia de guerrilla móvil y el uso de la geografía a su favor. Su mayor victoria fue la batalla de Tucapel, donde derrotó y dio muerte a Pedro de Valdivia, un golpe demoledor que demostró la vulnerabilidad de las fuerzas españolas. Lautaro se convirtió en un símbolo de la astucia y la inteligencia que desafió la superioridad armamentista. Túpac Katari. En el altiplano de Bolivia, las figuras de Túpac Katari y su esposa Bartolina Sisa encendieron una de las rebeliones más feroces de la región. De origen aymara, Juliana Paza adoptó el nombre de Túpac Katari para honrar a Túpac Amaru II y a Tomás Katari, otro líder aymara. En 1781 lideró el asedio de La Paz, una ciudad sitiada por 109 días con un ejército de 40.000 guerreros. Su plan era cortar las provisiones y obligar a los españoles a rendirse. Aunque el asedio fracasó, la tenacidad de Katari fue legendaria. Al momento de su ejecución, su cuerpo fue desmembrado. Su grito, «Volveré y seré millones», se convirtió en una profecía. Hoy, su nombre es el estandarte de los movimientos de liberación aymara y su promesa el aliento de millones de personas que luchan por la justicia social. Guaycaipuro. De las tierras venezolanas emerge Guaycaipuro, el cacique caribe cuya astucia y coraje unificaron a su pueblo. Fue el líder de la Confederación de los Pueblos de los Valles de Caracas, un grupo de tribus que, bajo su mando, lograron resistir la colonización española por más de una década. Guaycaipuro no solo era un guerrero feroz, sino también un estratega maestral que coordinaba a las tribus para atacar las incursiones españolas. Su reputación era tan temida que los españoles lo consideraban su principal obstáculo. Aunque fue traicionado y asesinado, su nombre se ha inmortalizado en la historia de Venezuela como un símbolo de la valentía y la resistencia nacional. Sepeti Arajú. Desde las tierras guaraníes, en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, se alza la figura de Sepeti Arajú, un mártir cuya defensa de la tierra se convirtió en un himno de soberanía. Cepé fue líder de las misiones jesuíticas que se negaron a cumplir el Tratado de Madrid de 1750, el cual cedía sus tierras a Portugal.
Los guaraníes se levantaron en armas no solo contra los colonos, sino también contra las fuerzas combinadas de España y Portugal. Su grito de batalla era «Esta tierra tiene dueño», una poderosa afirmación de su derecho ancestral. Sepeti Arajú murió en batalla en 1756, pero su sacrificio se convirtió en un símbolo eterno de la lucha por la autodeterminación y la defensa de la tierra. Centroamérica y el Caribe, coraje indomable. Cruzando el puente de América Central en la región panameña, encontramos el legado de Urraca, el indomable cacique Nogbe. Fue el único líder indígena de su tiempo que nunca fue derrotado en combate. Urraca unificó a las tribus de su región y aplicó una estrategia de guerrilla inteligente, atacando y retirándose antes de que los españoles pudieran responder. Aun cuando fue capturado por Francisco Pizarro, Urraca logró escapar de su cautiverio y regresar a su pueblo, continuando su lucha hasta su muerte. Hoy, Urraca es un símbolo de la resistencia panameña, un recordatorio de que la libertad se defiende con valentía y astucia. Lempira. En las montañas de Honduras, el valiente líder Lenca Lempira unió a su gente contra el invasor español. Su nombre, que significa Señor de la Sierra en la lengua lenca, se ganó su significado. Lempira logró reunir un ejército de más de 30.000 guerreros de 200 tribus. Su resistencia fue tan formidable que los españoles no podían derrotarlo en batalla abierta. Fue asesinado por traición en 1537, cuando un soldado español le disparó desde lejos, rompiendo una tregua. Su muerte fue un golpe devastador para la resistencia lenca, pero su figura se convirtió en el héroe nacional de Honduras, cuyo fraso adorna los billetes y cuyo nombre es sinónimo de patriotismo. Pablo Presberé. Desde las montañas de Costa Rica emerge la figura de Pablo Presberé, el cacique Cabecar que, desde las montañas, dirigió una exitosa rebelión en 1709. Al frente de una coalición de tribus, Presberé atacó los asentamientos españoles y logró expulsarlos de Talamanca. Su éxito no fue casualidad, su liderazgo y su habilidad para unificar a los pueblos indígenas demostraron su genio militar y político. Por un tiempo logró defender la autonomía de su pueblo y la libertad de su territorio. Aunque fue capturado y ejecutado en 1710, su rebelión es un ejemplo único de un logro a corto plazo y una fuente de orgullo para los costarricenses, que lo consideran un defensor de la soberanía nacional. Atlacal. Del Salvador, el coraje de Atlacal resplandece. Fue el cacique del pueblo de Cuscatlán que se enfrentó a las fuerzas de Pedro de Alvarado. Atlacal no se rindió ante los españoles, sino que usó una estrategia de resistencia a largo plazo. En lugar de enfrentar a los españoles en una batalla decisiva, los guerreros de Cuscatlán se retiraron a las montañas, esperando que el tiempo y las enfermedades debilitaran a los invasores. La tenacidad de Atlacal y su pueblo fue tal que los españoles nunca lograron una conquista total del territorio. Su nombre sigue vivo en la memoria de los salvadoreños como un símbolo de la valentía y la defensa de la patria. Tecún Umán. En las tierras de Guatemala, la figura de Tecún Umán, el guerrero quiché, se ha convertido en un mito nacional. Se dice que en 1524, Tecún Umán se enfrentó en un duelo singular al conquistador Pedro de Alvarado. La leyenda cuenta que Tecún Umán, vestido con plumas de quetzal, cayó en batalla y que su corazón fue traspasado por la lanza de Alvarado. Aunque los historiadores debaten los detalles de la historia, la figura de Tecún Umán encarnita el espíritu de sacrificio y honor. Su muerte marcó un antes y un después en la conquista de Guatemala, y su nombre es un recordatorio del espíritu de resistencia y el valor de los pueblos originarios de la nación. América del Norte, el espíritu de la tierra. En las vastas extensiones de América del Norte, la figura de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, resplandece por su heroica defensa de Tenochtitlán. En 1521, con la ciudad asediada y devastada por la viruela, Cuauhtémoc lideró una defensa final, desesperada pero inquebrantable. A pesar de que la situación era insostenible, él y su pueblo lucharon con todo su fervor. Capturado y torturado por Hernán Cortés para que revelara la localización del oro, Cuauhtémoc mantuvo su dignidad y silencio. Su resistencia, tanto en la batalla como bajo el tormento, lo convirtió en un símbolo de la dignidad y la soberanía de México. Toro Sentado. Las grandes llanuras nos traen a Toro Sentado, el sabio y valiente líder Lakota Sioux. Más que un guerrero, fue un líder espiritual, un visionario que se negó a aceptar las imposiciones del gobierno de los Estados Unidos. Su resistencia se hizo legendaria. En 1876, su visión profética de una gran victoria sobre los soldados estadounidenses se hizo realidad en la batalla de Little Hastert, donde sus guerreros aniquilaron al 7º de caballería del general Custer. A pesar de la victoria, la lucha continuó. Toro Sentado se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la defensa de la forma de vida de su pueblo, un legado que inspira los movimientos de derechos indígenas de hoy.
Tecumseh, el visionario Shawnee, soñó con una gran confederación indígena para detener la expansión de los Estados Unidos. En el siglo XIX, mientras los colonos avanzaban inexorablemente hacia el oeste, Tecumseh viajó por todo el continente, uniendo a diversas tribus con un mensaje: ningún jefe puede vender la tierra que pertenece a toda la gente. Su alianza con los británicos en la guerra de 1812 fue un intento desesperado por defender su visión. Aunque su confederación se disolvió después de su muerte en batalla, su visión de unidad y su lucha por la soberanía inspiraron a generaciones futuras. Cochise. De los desiertos del suroeste, el formidable Cochise, jefe apache, se convirtió en una figura mítica. Lideró a su pueblo, los Choconén Apache, en una resistencia de más de 10 años contra los ejércitos de los Estados Unidos y México. Su guerra de guerrillas era legendaria. Conocía el terreno como nadie y usaba su conocimiento para emboscar a sus enemigos. Finalmente, agotado por la guerra, firmó un tratado de paz en 1872 que garantizaba a su pueblo una reserva en su tierra natal. Su vida es un testimonio de la determinación, la habilidad táctica y la lucha por proteger la tierra y la familia. Pontiac. En los Grandes Lagos, el líder Ottawa encendió una gran rebelión contra el dominio británico. Después de la Guerra Francesa e India, los británicos adoptaron una política más dura con los pueblos nativos. Pontiac se levantó y unió a varias tribus en un ataque coordinado contra los fuertes británicos. Aunque el levantamiento no logró expulsar a los británicos, demostró el poder de la unidad indígena y obligó a la corona a reconocer la necesidad de una política más respetuosa. La rebelión de Pontiac es un capítulo crucial en la historia de la resistencia indígena en América del Norte. Estos 15 nombres, y los incontables que permanecen en el anonimato, son más que figuras del pasado. Son la encarnación de la resistencia, la identidad y el espíritu indomable de los pueblos originarios de América. Sus batallas, victorias y tragedias no fueron en vano. Sus legados perduran en la defensa de la tierra, la preservación de las culturas y el eterno anhelo de justicia y autodeterminación. Honramos su memoria y celebramos su coraje, que siga inspirando a las generaciones de hoy y a las del futuro. Su historia es una parte vital de la historia de todos los americanos. Un recordatorio de que la valentía puede nacer en cualquier lugar y que el espíritu humano, cuando lucha por lo que es justo, es inquebrantable.